Ok, ya está terminado. ¿Y ahora qué? ¿No hace nada? ¡Oh! Hoy vamos a estar haciendo el Bounty Puck de la serie de Star Wars The Mandalorian. Eso mismo, lo que él dijo. Como mencioné en el video anterior, vamos a estar haciendo una serie de props de la serie de Star Wars The Mandalorian. Ya hicimos el tracking fob en el video anterior. Ahora vamos a estar haciendo en este video el Bounty Puck. Así que vamos a ver cómo lo hice. La altura aproximada del puck que sale en Mandalorian de los cazarrecompensas es como pulgada y media. Como le vamos a poner una tapa a la parte de abajo y una arriba, vamos a cortarlo de aproximadamente 1 pulgada. Así que medimos con nuestra regla 1 pulgada. Lo estoy marcando con este bolígrafo color cobre. Si es plateado o blanco mejor, pero los míos están secos. Pero la cosa es que esté bastante visible, lo suficiente para entonces con esta regla que es flexible. Si no tiene una regla flexible, puede utilizar un pedazo de espuma eva o algo así por el estilo y marcamos a vuelta alrededor, a vuelta redonda marcamos la medida y vamos a cortar esa anilla de 1 pulgada. Hay muchas maneras de cortarlo, pues yo lo que hice fue lo corté primero con la navaja, le hice un pequeño corte y luego con la tijera continué cortando el resto. Ahora, si queda un poco irregular, pues lo pasamos con un poco de lija para así anivelarlo para proceder al próximo paso. Y luego de lijado, vemos cómo cae encima de esta pieza y queda un poquito de espacio. Y ahora, con un poquito de panel de PVC o Sintra, vamos a cortar 2 círculos que sean aproximadamente 1/4 pulgada más grande alrededor, uno para la parte de abajo y uno para arriba, que serían las tapas principales. Así que vamos a utilizar esto mismo para hacer las marcas. Este material es suficientemente blando para poder cortarlo con una tijera, y así que eso vamos a hacer. Ya marcamos adicional cuánto le vamos a dejar alrededor y lo vamos a cortar un poco más grande para luego poder lijar las orillas y llevarlo a donde queremos. Así que vamos a hacer el corte inicial con la tijera. Ahora para la pieza que va adentro, que va a difuminar la luz, marqué un círculo utilizando nuestra pieza y luego lo doblé por la mitad de nuevo y así por la mitad de nuevo y de nuevo hasta que tuve unas marcas aproximadas de divisiones iguales. Luego, si pueden notar aquí, le dibujé las divisiones que quisiera hacerle a esta pieza. Y ahora volvemos y lo doblamos en 4 partes y cortamos esto y debe quedarnos entonces un círculo con todas las divisiones iguales. Este es el patrón y ahora vamos a cortar un círculo, no solamente este patrón, un círculo de este tamaño. Lo vamos a utilizar de estos plásticos de empaque clear. Este es la tapa que va a ir ahí. Así que vamos a marcar un círculo de este tamaño aquí y vamos a cortarlo. Para saber que el plástico es el tamaño correcto, debe caber dentro. Perfecto. Ahora en una de las tapas vamos entonces a marcar un círculo que quepa adentro, dejando el mismo tamaño a vuelta redonda. Y ese lo marcamos y luego utilizamos este patrón para cortar la forma que necesitamos aquí. Así que vamos a marcar primero, dejando la forma, la cantidad exacta
dejando a vuelta redonda la cantidad exacta. Para saber eso, medimos esta circunferencia, perdón, medimos este diámetro, que es 1 pulgada y 2 pulgadas y media, y este círculo es 3 pulgadas, así que es 1/4 pulgada a cada lado, y así sabemos dónde vamos a poner nuestra próxima tapa, y así marcamos nuestro círculo. Ahí lo tenemos. Ahora este patrón es el que vamos a utilizar para marcar todas estas dientes o esta forma, para que así nos quede entonces por donde se refleja el holograma. Y que lo cuadramos aquí al centro y utilizamos el papel como nuestro patrón. Y ahora vamos a proceder a cortar toda esta parte de adentro, dejando estos dientecitos. Podemos corregirlos si queremos ahora, si no están muy igual o muy claros, y los corregimos entonces con el lápiz y cortamos la porción de adentro dejando todos estos dientes. Usted puede hacerlo de la manera que sea más fácil. Yo corté este cuadrado y ahora voy a proceder entonces a hacer todas estas marcas para poder cortar todos estos pedazos uno a uno. Este cuadrado es para la navaja que no siga hacia el otro lado y vaya a cortar el resto del panel de PVC. Y así voy a proceder a hacer todos estos cortes. Luego de todos esos pedacitos sacados y se le pasó el Dremel para que tenga una mejor terminación, ahí tenemos esa pieza. Entonces el plástico que cortamos va a ir detrás, pero se ve muy transparente. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar este material. Esto vino de un cristal de un celular, pero este material difumina la luz. Mira, vamos a usar solamente una capa, creo que es suficiente con una sola capa. Y así vamos a cortar un círculo de este tamaño para difuminar la luz, y luego esta pieza va a ir encima. Otra cosa que voy a hacer, al plástico clear voy a pasar una lijita para que también tenga un poco más de difusión. El tracking fob tiene unas marcas así alrededor, como unos boquetitos, y lo marqué con el marcador, y vamos a hacer ahora una marquita, un agujero pequeño para que se vea mucho más. Y luego pueden hacerlo con la misma navaja o con un taladro, hacer estos 4 boquetitos. Yo se lo voy a hacer con la misma navaja. Lo que sí voy a pegar es esta porción aquí. Vamos a pegar esta porción aquí porque la otra va aquí debajo y esta pieza se remueve completa. Así que vamos a terminar de pasarle lija y pegar esta porción aquí para pintarlo. Luego que comencé a pintarlo, casi terminado, me di cuenta que me faltaron unos detalles. Los corté de unas tiritas de EVA foam. Este es como de 1/4 pulgada, este es como de 1/8. Vamos a pegar el de 1/4 pulgada arriba primero y luego dejamos un espacio y ponemos el de 1/8. Y luego estaría terminado ya nuestro puck de holograma de cazarrecompensa. Algo que hice fue con un marcador blanco, le marqué unos círculos y una textura que debe tener ahí el holograma. Y luego pues le pongo el plástico, la difusión. Esto es mica de filmación, esto es lo que se llama CTB, o sea, Color Temperature Blue, una mica. Este es de media, pero le voy a poner doble porque quiero que la luz sea mucho más azul, así que tengo otro. Si usted no consigue esto de filmación, puede utilizar mica de proyecto, cualquier tipo de plástico que sea azul. O puede hasta coger un plástico transparente y con marcador azul pintarlo. Y luego entonces armamos el puck de holograma de cazarrecompensa.
en la tapa de abajo. Y ahí lo tienen, el Bounty Puck de la serie de Star Wars The Mandalorian. Si usted hace un Bounty Puck de esto, me gustaría verlo, así que me pueden conseguir a través de las redes sociales bajo Jazz Cosplay Art, tanto en Facebook como en Instagram. También si tienen alguna otra idea de algún prop que quisieran ver, pueden conseguirme a través de esas redes sociales o pueden comentar aquí abajo de este video y darme todas esas sugerencias. Y una vez más les damos las gracias por estar aquí con nosotros en Jazz Cosplay Art y nos vemos en la próxima.